Bienvenidos una vez más a este rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos y las tramas más enredadas de nuestras amadas telenovelas turcas. Hoy, como lo prometimos, vamos a profundizar en un tema que estoy segura les fascinará y les hará suspirar. Si ya son veteranos de este canal, sabrán que nos encanta escarbar en las profundidades de las series turcas, desvelando esos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que son la clave de todo el drama. En esta ocasión nos sumergiremos en el universo de los anillos, esos pequeños objetos circulares que en las manos de un guionista astuto se transforman en auténticos detonantes de pasiones, traiciones y giros argumentales que nos dejan sin aliento. Prepárense porque hoy exploraremos esas series donde un anillo, ya sea perdido en el fondo de un cajón, entregado como símbolo de un amor fingido o cargado de un pasado oscuro, se convierte en el epicentro de un huracán que arrasa con todo a su paso. Les prometo historias de amor que florecen entre las ruinas del engaño, venganzas que se cocinan a fuego lento, y pasiones prohibidas que incendian la pantalla. Así que acomódense en sus sillones, preparen sus bebidas favoritas y ajusten sus corazones, porque este viaje estará lleno de emociones fuertes y sorpresas inesperadas. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que este es solo el inicio de un recorrido que nos llevará a explorar los rincones más oscuros de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience el maratón de anillos problemáticos. *** Senkalkapm, el anillo del amor retrasado ***. Iniciaremos este recorrido con una joya de la comedia romántica que, aunque nos regala momentos de puro deleite, no escapa de los giros dramáticos y las complicaciones que solo un anillo puede generar. Hablo por supuesto de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, esa serie que nos hizo suspirar con la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En esta historia el amor entre Eda y Serkan, un amor que nació de un acuerdo y creció contra todo pronóstico, se ve salpicado por malentendidos, miedos y las inevitables intervenciones del destino. Como muchos recordarán, en un momento de gran confusión y dolor, Eda, sintiéndose abrumada por las circunstancias, decide terminar su relación con Serkan. En un acto de desesperación y entrega, le confía a Serkan un anillo, un símbolo tangible de su amor y su compromiso, esperando tal vez que ese gesto mantuviera viva la llama de su relación. Sin embargo, la vida, fiel a su naturaleza caótica, tenía otros planes. Serkan, sin ser consciente de la profunda carga emocional que este objeto conlleva, guarda el anillo en un cajón, olvidándolo por un tiempo. El anillo, ahora olvidado, se convierte en una metáfora del tiempo que se interpone entre ellos, del silencio que se extiende entre sus corazones. Más adelante, cuando el destino deciden darles una nueva oportunidad, el anillo reaparece, sacudiendo sus vidas y desatando un torbellino de emociones. La reaparición del anillo no solo revive el pasado, sino que también expone las heridas que aún no han cicatrizado, y los miedos que aún persisten. Este pequeño objeto, este anillo que parecía perdido en el olvido, se convierte en un catalizador de la trama, obligando a Eda y Serkan a enfrentar sus sentimientos y a tomar decisiones que determinarán el rumbo de su relación. El anillo, en este caso, no es solo un adorno, sino un personaje más, un testigo silencioso del amor y el dolor de esta pareja icónica. Además, no podemos obviar el hecho de que la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiendo su relación en algo real y haciendo que la historia de amor de Eda y Serkan fuera aún más especial para los fans de la serie. *** Memnu, el anillo de la jaula dorada ***. Cambiamos de registro para adentrarnos en el terreno del drama clásico con Aşk Memnu, o Amor prohibido, una telenovela que nos sumerge en un mundo de pasiones prohibidas, intrigas familiares y una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos. Aquí el anillo no es un símbolo de un amor perdido, sino un recordatorio constante de las cadenas que atan a los personajes. En Amor prohibido conocemos a Biter, una mujer joven y hermosa que, impulsada por su ambición y su deseo de escapar de una vida vacía, se casa con Adnan, un hombre adinerado y mucho mayor que ella. El anillo de compromiso entregado como símbolo de esta unión, se convierte rápidamente en una representación de la jaula dorada en la que Biter se ha encerrado. El problema surge cuando Biter, sintiéndose atrapada en este matrimonio sin amor, comienza a sentirse atraída por Belul, el sobrino y protegido de Adnan. Esta atracción prohibida se convierte en una obsesión que consume a Biter, y el anillo, que debería ser un símbolo de fidelidad y compromiso, se transforma en una carga, un recordatorio constante de la vida que ella rechaza.
La tensión se eleva a medida que el romance ilícito de Viter y Belul se intensifica, llevando a todos los personajes al límite y creando un ambiente asfixiante en la mansión. El anillo en este contexto es un símbolo de la hipocresía de la alta sociedad, de las convenciones que asfixian la pasión y de las consecuencias devastadoras que puede generar la búsqueda desenfrenada de la felicidad. La actuación magistral de Behrenstat como Viter es un torbellino de emociones que nos hace empatizar con su dolor y su desesperación. Erkai, amor y venganza, el anillo de la trampa. Dejamos atrás la sofisticación de Estambul para adentrarnos en el mundo de tradiciones ancestrales y venganzas familiares de Erkai, amor y venganza. En esta serie el anillo no es un símbolo de amor sincero, sino una herramienta de manipulación y una pieza clave en un intrincado juego de poder. Erkai nos cuenta la historia de Redyan y Miran, dos jóvenes cuyas vidas están entrelazadas por un pasado lleno de odio y sed de venganza. Miran llega a Midyat con el único objetivo de destruir a la familia Adolu, culpables de la muerte de sus padres. En su plan maestro utiliza el amor como una herramienta, y un anillo de compromiso se convierte en el símbolo de su farsa. El anillo, entregado como prueba del supuesto amor de Miran hacia Redyan, se convierte en una trampa en la que ella se encuentra atrapada. Este objeto, que debería representar la promesa de un futuro juntos, se transforma en una metáfora de la falsedad de los sentimientos de Miran y el dolor que Redyan experimenta al descubrir la verdad. El anillo, en este caso, es un símbolo de la traición y del sufrimiento que puede causar el odio. La química entre Ebrusain y Aknakzu es una de las claves del éxito de esta serie, logrando transmitir la intensidad del amor y el odio que viven sus personajes. Karasebda, el anillo del amor perdido. Karasebda, o amor eterno como la conocemos en muchos lugares, nos muestra una historia de amor épica que lucha contra las diferencias sociales, las ambiciones familiares y un destino que parece empeñado en separar a sus protagonistas. En esta serie el anillo se convierte en un recordatorio constante del amor perdido y de las promesas rotas. Kemal y Nian son dos jóvenes que pertenecen a mundos diferentes, pero que se enamoran profundamente. Su amor, sin embargo, se ve truncado por las ambiciones de sus familias y por la manipulación de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Obligada por su padre, Nian se casa con Emir, destrozando el corazón de Kemal y obligándolo a abandonar la ciudad. El anillo de compromiso que alguna vez simbolizó el amor y la esperanza entre Kemal y Nian, se convierte en un recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue. El valor que representa se desvanece con el tiempo, y con las decisiones que cada uno toma en su vida. Este anillo se transforma en un símbolo del dolor y la desesperanza que persigue a los protagonistas. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son una muestra del talento de la televisión turca, transmitiendo la intensidad del amor y el dolor que experimentan sus personajes. Kukur, anillos de poder y lealtad. Nos alejamos un poco del romance para adentrarnos en el mundo oscuro y violento de Kukur, una serie donde los anillos no son símbolos de amor, sino de poder, lealtad y pertenencia a un clan. En Kukur, los anillos se convierten en una especie de sello de identidad, marcando a cada miembro de las mafias que controlan el barrio. Estos anillos, que pasan de generación en generación, representan el respeto para los aliados y el temor para los enemigos. La pérdida o la desaparición de uno de estos anillos puede generar conflictos y problemas dentro de la organización. Aunque no existe un anillo romántico específico que cause un escándalo, el simbolismo de estos objetos en el contexto de la trama es clave, representando la lucha por el poder y la lealtad entre clanes. Aras Bulut y Nemli, como Yamak, nos muestra toda la complejidad de un personaje atrapado en un mundo de violencia y códigos de honor. Zalim Istambul, el anillo de la opresión. Finalmente cerramos este recorrido con Zalim Istambul, una serie donde las intrigas familiares y las ambiciones de poder se entrelazan con el amor y el deseo de libertad. En esta producción, un anillo de compromiso, parte de un matrimonio arreglado, se convierte en un símbolo de la opresión que sufren los personajes. Zalim Istambul nos presenta a dos familias que se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo, la familia Ilmaz, humilde y trabajadora, y la familia Karakay, rica y poderosa. Entre los miembros de ambas familias surgen relaciones amorosas, pero también conflictos y secretos que amenazan con destruir todo. El anillo de compromiso que se entrega como parte de un matrimonio arreglado, representa para algunos una prisión de la que quieren escapar, mientras que para otros es una oportunidad de mejorar su posición social. Este anillo, más que un símbolo de amor,
es un recordatorio de las manipulaciones y la falta de libertad de los personajes. Con Zalim Istanbul cerramos esta exploración de las telenovelas turcas donde un simple anillo se convierte en un detonante de drama. Hemos visto cómo un objeto tan pequeño puede representar desde el amor más puro hasta la traición más cruel. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Les agradezco de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las mejores historias para compartir con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios, cuéntenme cuál de estas series les ha gustado más y si conocen alguna otra telenovela turca donde un anillo juegue un papel importante en la trama. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, los invito a darle un me gusta, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, amores e intrigas del universo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, apasionados del drama.